Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB, el espacio más potente de formación en moda en América Latina. Continuando esta revisión y recorrido por todos los tópicos propios de una moda consciente, de una moda ética, es momento de dar 3 miradas a la tirilla de compras y, por ende, al rol y relación del consumidor, el comercializador y el productor. Con nosotros el experto en mercadeo Carlos Fernando Villa Gómez, consultor, conferencista, catedrático y columnista de varios diarios, actual director de Tiempo de Mercadeo. Muy buenas tardes, y como dice el titular de la ponencia, me pidieron que diéramos una mirada a la tirilla de compras para mirar la relación existente y el papel que juegan en todo el proceso el consumidor, el comercializador y el productor, independiente del orden en que los pongamos. Y es importante comenzar por comentar algo que se ha venido insistiendo últimamente con mucha fuerza en el mercadeo mundial, y es la necesidad de entender y de comprender que en actividades mercadológicas y en actividades comerciales, obviamente, la interdisciplinariedad y la comunicación permanentes son una exigencia, si se quiere tener éxito en las actividades que cualquier ser humano en cualquier actividad realiza. Uno de los problemas que se ha tenido en la comercialización tiene que ver con eso que me pidieron que considerara la tirilla, porque no sé si afortunada o desafortunadamente, la tirilla se ha convertido en un documento casi que legal para cambiar mercancía, para hacer una reclamación. Y por eso en las tirillas de compra están apareciendo cada vez más y más datos y más informaciones sobre lo que se ha realizado, quién fue el vendedor o el asesor de la compra, quién es el comprador, la dirección, los ítems o los diferentes artículos que jugaron. Y últimamente se está exigiendo en muchas partes que en la tirilla de compra aparezca el productor y las condiciones de un contrato de compraventa, que por el solo hecho de haber tenido una acción un personaje cualquiera ya exige la parte legal que todo eso esté apareciendo. O sea que cada vez estamos viendo en los mercados mundiales cómo la tirilla se va convirtiendo en un elemento de comunicación como pocos. A la tirilla le está pasando lo que le pasó al empaque, que en su momento fue una cenicienta y que hoy el empaque se ha convertido en un elemento protagónico dentro del proceso. Por eso es muy bueno insistir que cuando en un mercado como el actual un ser humano tiene en promedio 28 alternativas para tomar una decisión en el campo que sea, gracias a lo que Peter Drucker tantas veces comentó, como es la aparición de competidores invisibles para quienes están en el mercado, entendiéndose por competidores invisibles los que están en la web, pero que físicamente no vemos, y ahí están realmente porque estamos a un clic de una orden de pagar y de recibir la mercancía que adquirimos o el servicio que estamos solicitando por esa web. Pues cuando hay 28 alternativas para una decisión, esa tirilla y la interdisciplinariedad o interconexión que existen entre todos y cada uno de los integrantes del proceso cada vez es más importante. Y cada vez es más importante reconocer algo que decíamos hace un momento, cuando indicamos que todo y todos comunican, como dice John Maxwell en su último libro, y como bien recuerda Richard Cordock, de quien hace un momentico hablé, el inglés, sobre el libro de Todos y Todo hacen la labor de mercadeo en las organizaciones. Empecemos entonces también por aclarar algo. En la definición de mercadeo tradicional se habla de lo que se hace y tiene relación con la producción, distribución y consumo de bienes, servicios e ideas.
en la definición moderna, que de moderna no tiene sino la redacción, porque toda la vida, desde las épocas de la Segunda Guerra Mundial y anteriores, cuando James Culliton habló de mercadeo en la Universidad de Harvard en los años 30, no se mencionaba la palabra ventas, se mencionaba la palabra mejoramiento del nivel de vida por medio de una oferta de valores que tenían que ser producidos, distribuidos y comunicados a una sociedad. Y por eso esa definición la American Marketing Association la pone de presente otra vez en 2004 y nuevamente en 2008 la rehace para que todos entendamos con claridad que el mercadeo es una función de toda la organización, sin decir quién es más importante, porque como hoy decimos que la tirilla juega un papel fundamental no solamente desde el punto de vista de la comercialización, sino también desde el punto de vista legal, igual. La importancia de las personas, la importancia de las actividades en cualquier tipo de organización es una importancia variable, circunstancial y subjetiva, porque cada cual mide la importancia de la persona con quien está al frente y del acto que está realizando, dependiendo de la necesidad, del gusto, del deseo o lo que lo mueva a hacer en ese momento una u otra cosa. O sea que no podemos hablar de que alguien o algo es más importante que otra cosa o que otra persona. Esa importancia es relativa y circunstancial. Como puede ser tan importante un aviso o un papel higiénico o una toalla en un baño en un momento determinado, en otros y la mayoría de los casos no lo son. Pongo el ejemplo para que se vea que la importancia de las personas y de las cosas es relativa. Pero hay cosas como la tirilla, que como decíamos ahora cada vez tiene más información, que nos tiene que poner a pensar en todo esto. Porque cuando hablamos de lo que estamos haciendo, estamos hablando entonces de formar los mercados. Y la moda, acabo de decir para una entrevista que me hicieron antes de entrar al salón, presenta para el mercadeo el que yo considero quizá el campo más dinámico. El año pasado, cuando hice los programas de televisión en la Universidad de Berkeley sobre mercadeo de la moda, muchos me preguntaban, ¿y es que existe un programa de mercadeo de moda? Y hoy lo tenemos en nuestro medio, y el mundo entero se ha dado cuenta de algo. La moda es quizá de lo más variable que existe en la humanidad, porque todos los seres humanos jugamos con algo que se llama cronología. Y no es lo mismo la moda en los niños, que en los adolescentes, que en los jóvenes, que en los adultos, que en los profesionales, que en las directivas de una organización, que en la gente común, que en los ancianos. Cada uno, en las diferentes etapas de la vida y en las diferentes estaciones climáticas donde existen, tiene variaciones en la moda que hacen del mercadeo de moda quizás uno de los mercadeos más dinámicos que hoy en día se dan. Y por eso es fundamental formar un consumidor, como decían Peter Drucker y Teodoro Levitt durante toda su existencia. Es que lo que tenemos que hacer es educar la sociedad para que entienda cómo debe comportarse, no tanto vestirse, como comportarse, de manera que se logre el éxito que cada persona como ser humano está buscando. Necesitamos entonces ofrecer, pero también necesitamos como clientes hacer uso de lo que algunos han llamado el derecho a exigir o el derecho a la demanda. No hay ninguna actividad mercadológica, absolutamente ninguna, en la que no se combinen la óptica demandante con la óptica oferente. Y quien está en el mercadeo de moda y quien está entregando una tirilla de compras, informando, comunicando lo que acaba de hacerse, tiene que tener en cuenta que la comunicación es un factor fundamental para que el proceso se pueda desarrollar adecuada y efectivamente. Y en ese proceso hay que ver entonces algo que tradicionalmente se ha llamado la óptica del mercadeo tradicional. Entendiéndose por mercadeo tradicional el que figura en los libros, el que está en la academia, pero que en la práctica hoy en día hay que mirar desde otro ángulo.
En el tradicional decíamos que se partía de una oferta para generar una demanda. En el pragmático moderno decimos que hay que tener en cuenta al consumidor para poder generar un producto que satisfaga una demanda. O sea que para los que todavía discuten si es primero uno u otro, la respuesta es muy simple: ni lo uno ni lo otro. Óptica oferente y óptica demandante se combinan, pero cada vez es más importante la comunicación con el consumidor, la comunicación con el mercado, la comunicación con el proveedor, la comunicación con el comercializador, porque el comercializador es el que más en contacto está con el consumidor final. Entonces tenemos que tener en cuenta muchas cosas cuando hablamos de este rol que juegan tanto el consumidor como el proveedor o el comercializador y el productor. Y es que las marcas cada vez son más importantes y no han cambiado. Que hoy existan más, las hacen más importantes, porque la marca es la tranquilizadora en la mayoría de los mercados del mundo. Y como tranquilizadora exige un proceso que ahora llaman branding. Es un proceso de generación de confianza en las marcas. Todos tenemos marcas de las cuales nos sentimos más tranquilos, porque nos generan confianza, nos generan seguridad. Hay otras que nos dejan más dudas. Y el proceso de generación de marcas no ha cambiado, sigue siendo igual, solamente que hay más y están cambiando más nombres todos los días, pero el proceso sigue siendo exactamente igual. Y depende de lo que diga la gente. No depende de lo que diga el anunciante, ni de lo que diga el productor, ni de lo que diga el comercializador. Depende de lo que diga la gente. Depende de lo que ustedes y yo comentemos. Y vuelvo a hacer mención de Richard Murdoch, quien prueba con estadísticas universales hoy en día que el 71% de las decisiones de los seres humanos hoy, 71% de las decisiones tienen como influenciador mayor los comentarios de la gente, bien sea persona a persona o en las redes sociales. Eso no me demora mucho para ilustrar, no es sino que ustedes vean o den una mirada hacia lo que están haciendo, lo que han decidido, lo que están considerando, para ver la influencia de las redes sociales que tan en boga están hoy en día. Entonces hablamos de unos procesos que no han cambiado, que no van a cambiar, pero que siempre se van a enfocar hacia algo. Siempre vamos a tener que buscar algo, mejorar el nivel de vida de la gente. Y en eso jugamos todos. Juegan los productores, juegan los comercializadores y jugamos los consumidores. Tenemos un papel importantísimo, ¿cuál es? Hablar, comunicarnos, estar en permanente contacto unos con otros. Y es preocupante ver cómo en la moda el comercializador se guarda tantos secretos del consumidor y el productor se guarda tantos secretos de las tendencias y de las cosas, cuando lo que estamos hablando o lo que estamos pidiendo en el mundo entero es que se hable, que se digan las cosas, que se comenten, que se genere opinión con respeto, para que todos podamos tomar las mejores decisiones y no sigamos enfrentados a lo que Jack Straus llamó la tiranía de la escogencia. Entendiéndose por tiranía de la escogencia la necesidad, en la mayoría de los casos, de adivinar cuál es la mejor decisión que tenemos que tomar, porque como bien dijo Drucker toda la vida, cada vez sabemos más que sabemos menos, que fue una de las frases que más famosas tuvo Peter Drucker toda su existencia, cuando insistía y repetía: cada vez sé más que menos sé, y por eso tengo que estar preguntando. Basta mirar la tecnología que hace que para tomar una decisión nos quedemos cada vez más por falta de conocimiento. Y lo que está sucediendo en el mundo nos está mostrando que cada vez sabemos menos de las cosas. Nos enteramos superficialmente y por eso tenemos que tener un papel protagónico cuando hablamos de todos estos procesos
para que se dé un verdadero y real mejoramiento del nivel de vida. ¿Cómo lo logramos entonces? Con innovación. Y la moda es de lo más dinámico, porque estamos cambiando cronológicamente y nos están influenciando por todas partes. Hoy, conversando con algunos colegas contemporáneos míos, que tenemos cierta juventud acumulada, decíamos, ¿quién entiende la moda de hoy? Cuando toda la vida nos dijeron que un jean roto no era para ponérnoslo y que un jean viejo no era para ponérnoslo, ¿quién entiende a la juventud de hoy que se muere por un jean roto y con apariencias de viejo? Cuando nos decían que no podíamos salir a la calle, cosa que yo, gracias a Dios, nunca tuve preocupación por ello, que no podíamos salir a la calle despeinados, hoy la moda dice que pueden salir los que tienen cabello, como el Mane Germán, para los que vieron la novela, o como cualquier personaje de la política, que parece que nunca se peinara, pero que vive muy elegante. Cuando nos dijeron que nos teníamos que poner una corbata para los cargos que desempeñábamos, hoy estamos viendo cómo hasta el mismo presidente Obama sale en traje informal a reuniones de alto nivel. Y ahí es cuando me decían algunos contemporáneos, explícanos vos que estás en mercadeo, cómo es el concepto de moda de hoy, porque cambió y la aceptación de muchas cosas hoy hacen que los que tenemos, repito, cierta juventud acumulada, al mirar hacia atrás, nos cuestionemos cuál es el concepto de moda que hoy en día se da. Entonces tenemos que entender pues que la innovación no es solamente sacar cosas que no han existido. La innovación, como decía William Duggan, es simplemente mezclar lo que existe de una manera distinta a la que toda la vida se ha trabajado o a la que se venía trabajando, porque nada hay nuevo sobre la tierra. Estamos simplemente mezclando las cosas de manera diferente. Y el mezclarlas de manera diferente hace que la sociedad, que la gente diga que las cosas son nuevas. Si no, miremos lo que pasa con la música hoy, cuando se habla de reencauchar canciones de los años 30, 40 y 50. Se están mezclando de distinta manera. Estamos mezclando las cosas de manera distinta, pero no estamos inventando absolutamente nada. Entonces hablamos de una innovación que se fundamenta en trabajar todo hacia la formación de un mercado. Por eso, en esa diapositiva digo, construyendo el mercadeo hacia el producto. Y entendiendo que hay que hacer las cosas de tal forma, como dice Seth Godin, que la gente no tenga más remedio que hablar de ello. Y ahí es cuando la tirilla y cuando la interacción entre productor, comercializador y consumidor juegan cada vez más un papel fundamental. Seth Godin, David Neiman Scott y todos los académicos y pragmáticos del mundo moderno en el mercadeo y en el mercado de la moda están diciendo a todas luces: tenemos que hacer las cosas para que la gente hable. Repito, porque el 71% de las decisiones nuestras las está influenciando el comentario de la gente. El comentario de la gente en persona o el comentario de la gente en las redes sociales. Y por eso tenemos que trabajar entonces hacia el cliente, hacia la persona que va a consumir, para que esa persona viva experiencias positivas, no negativas, y hable. Pero que hable en todos los sentidos y en todas las direcciones. Que le hable al productor, que le hable al comercializador sobre cómo se está exhibiendo, sobre cómo están sucediendo los hechos, sobre qué sugerencias tienen. Porque hay algo real en el mercadeo mundial. Ningún producto exitoso ha sido resultado de una investigación únicamente. Ha sido el resultado de una investigación complementada con las sugerencias
y con las peticiones del consumidor. Porque el consumidor es el que usa, el consumidor es el que sabe si una prenda es mejor para una temperatura dada o para una circunstancia dada que otra. Y es el que está ante la realidad del uso de ellas. Y por eso es fundamental esa comunicación. Y por eso tenemos que estar orientados al cliente. Porque las experiencias del consumidor son fundamentales en todo lo que hacemos. Y para ello no nos queda sino una sola realidad. Hay que observar y hay que escuchar constantemente. Empecé diciendo que la comunicación tenía que ser permanente y viva. Y eso es exactamente lo que hoy en día se está diciendo en el mercadeo. Y vuelvo a insistir, porque cuando hay 28 alternativas para uno tomar una decisión, las crisis económicas que se han vivido en los últimos tiempos eran perfectamente previsibles, como lo dijimos en el año 1981, cuando comenzamos a hablar de las crisis que se veían venir en una sociedad que se dirigía hacia una apertura comercial como la que estamos viviendo y que no va a parar. O sea que observar y escuchar se convierten en las herramientas fundamentales por las cuales esa tirilla y por las cuales ese papel que jugamos consumidores, productores y comercializadores tiene que ser cada vez más interconectado y tiene que ser cada vez más integrado. Y cuando hablamos de integrado estamos diciendo, o estamos implicando, diciendo todos lo mismo, siendo coherentes con los mensajes, tratando de reducir el riesgo de la interpretación y el riesgo de la memorización subjetiva, potestad de cualquier ser humano en cualquier campo y en cualquier actividad. Los métodos tradicionales nos hablaban de grupos focales, nos hablaban de entrevistas, de investigaciones cuantitativas y cualitativas, de antropología, de muchas cosas. Hoy, cuando estamos ante la velocidad de cambio más rápida que ha existido en toda la historia de la humanidad y que en lugar de frenarse va a seguir. Y no es sino que miren ustedes lo que ha pasado en los últimos 5 años. No tenemos que ir más allá. Hace 5 años no se hablaba tanto del teléfono celular inteligente. Hoy en día ese teléfono celular inteligente sirve hasta para hablar por teléfono, porque lo que más se usa, o para lo que más se usa el teléfono celular, es para todo lo demás, para chatear, para recibir mensajes, para enviar mensajes, para tomar fotografías, para enviar fotos, para ver qué está sucediendo, para leer libros, para leer la prensa y eventualmente lo usamos para llamar por teléfono. Eso no ha ocurrido sino en los últimos 5 años. La invención del celular fue hace muchísimo tiempo. La comercialización del celular comenzó a ser fuerte en los años 90 del siglo pasado, como algunos de ustedes recordarán. Y hoy, cuando en Colombia la última estadística, para hablar de nuestro país únicamente, habla de 45 millones de teléfonos celulares activados y que a partir de mañana ya el número es nuestro. Y no somos más de 42 millones de colombianos viviendo en el país según las estadísticas del DANE. Eso quiere decir que más del 30% de la sociedad colombiana tiene más de un aparato celular, porque no he visto los bebés hablando por celular, y los menores de 2 años no los he visto hablando por celular, ni tomando fotos, ni enviando mensajes, ni recibiendo mensajes. Eso dice algo, y eso nos dice que es una herramienta que tenemos que aprovechar, y eso nos dice que tenemos que darle una mirada a lo que es hoy en día lo que llaman algunos métodos emergentes de la antropología digital, porque la mayoría de la humanidad se está comunicando hoy por medios inalámbricos y por las redes sociales. Eso es algo que no hay que discutir mucho ni que hay que ilustrar con mucha fuerza, porque lo vemos día a día en todas partes.
en nuestro país lo que está sucediendo. Entonces, cuando uno habla de esta tirilla de compras y habla del rol del comercializador, del productor y del consumidor, como alguien decía, hay que tener en cuenta esa tirilla que hoy nos llega también por medios inalámbricos. Porque a muchos de ustedes y a mí nos han solicitado autorización para enviarnos las cuentas de cobro, para enviarnos las facturas por medios inalámbricos. Y las recibimos más fácil en el teléfono. Y cuando el teléfono tiene posibilidad de conectarse con una impresora, no necesitamos ni que nos las manden físicamente. Que todavía hay resistencia a muchas de esas prácticas, sí, es cierto, porque todavía tenemos muy buena parte del mercado latinoamericano, no colombiano únicamente, latinoamericano, que es considerado dentro de un comportamiento de mayoría tardía e incluso de remisos. Porque cada vez más la población adulta va siendo más numerosa. Hoy se habla de que a la vuelta de 5 años, entre el 35 y el 40% de la humanidad estaremos siendo parte de lo que llaman la tercera edad. Y la tercera edad nos hace remisos. A algunos nos puede dejar en mayoría tardía en los diferentes sistemas de clasificación del comportamiento del consumidor. O sea que nos demoramos para aceptar las ofertas, sobre todo de tecnología y de moda. Pero cuando el 16% de las decisiones de los adultos se caracterizan por estar dentro de lo que llaman algunos comportamientos remiso o de rechazo, tenemos que considerar ese aspecto muy fuertemente. Entonces, cuando nos dicen, no, pero es que esa tirilla por medios inalámbricos, eso es para los jóvenes, pues yo les tengo que decir primero que los jóvenes no se van a quedar jóvenes, que los niños van a ser jóvenes y que los que más juventud acumulada tenemos, le estamos haciendo caso a un gran cantante y compositor colombiano que se llama Darío Gómez, cuando nos dijo que nadie era eterno en el mundo y cuando nos vamos no nos interesa la tirilla de compra. Eso es algo que tenemos que considerar con realismo. Entonces hablamos de una colaboración y un comercadeo entre todos. Y tal cual lo presentan los académicos, lo presento. Compañía, clientes y agencias de comunicaciones. Involucrando todo lo que hacemos, conectados, 24 horas diarias, 365 días al año. Porque no podemos parar ni en Año Nuevo, ni en Navidad, ni en Semana Santa, ni el Día del Trabajo, ni el Día de la Independencia Nacional. Porque tenemos que seguir conectados, porque Internet y los medios inalámbricos no descansan. Entonces tenemos que dar paso y entender claramente qué es lo que sucede. Y eso nos lleva a que el 10% de la humanidad está interesada en cualquier comentario que uno haga. A mí me da cierta risa cuando en las reuniones sociales oigo gente diciendo, si hablan bobadas, nadie les para bolas, nadie les pone cuidado. De 10 personas, una está sumamente interesada en cualquier cosa que se diga. Así para uno sea tonterías, no falta quien esté interesado. Ustedes lo han vivido y lo van a seguir viviendo. Entonces tenemos que entender muy claramente pues qué es lo que está pasando. Y decir con Alan Bigber, pongan cuidado. Alan Bigber escribió en los años 90 un libro que llamó Mercadeo para entidades de salud, que se ha ido aplicando cada vez más en todo esto que estamos diciendo. Cuando el comentario que hizo fue que hoy, más que nunca antes, las labores de mercadeo más fuertes son hechas por proveedores y clientes, por pacientes, por la gente que está involucrada en el proceso.